personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Para los creyentes en Dios, esta es una época de Cuaresma. Estamos en vísperas de Semana Santa y se supone que es una época de reflexión, de buscar en el interior. Pero en los tiempos en que vivimos, donde hay tanto odio y tanto rencor, tanta violencia, pues más allá de la religión y del credo que cualquiera de nosotros profesemos, pues es importante hacer un alto, un momento de reflexión y mirar, por supuesto, en nuestro interior. Como Jesucristo es el inspirador precisamente de esta época y de esta celebración, de esta Cuaresma, hemos invitado a alguien que dice que se ha encontrado personalmente con él. Ella ha recorrido el mundo dando este testimonio y hoy se los traemos aquí en El Tiempo Televisión. Ella es Gloria Polo. Gloria, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, de veras que para mí es una alegría y un abrazo a todos ustedes en Cristo Jesús. Gloria, pues esta historia es muy profunda, pero comienza exactamente con un episodio muy dramático en su vida y que hizo parte de los titulares, por supuesto, de los medios de comunicación. Y fue el 5 de mayo de 1995 cuando usted le cae un rayo y usted muere prácticamente en ese... ¿Cómo recuerda ese episodio? Pues estaba lloviendo mucho y hacíamos una especialización con mi sobrino. Llegamos a la Universidad Nacional el 5 de mayo del 95 y teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Nos dirigíamos debajo de un paraguas muy pequeño hacia la facultad y por detrás de la Biblioteca General nos cae un rayo y quedamos sin vida de inmediato, mi sobrino y yo. A mi sobrino le entra el rayo en el corazón, él tenía una imagen del niño Jesús y le queda la marca aquí, en el pecho, marcada, y un huequito en el pie, pero él no se quemó el cuerpo, no se carbonizó. A mí sí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, entra en el brazo, quitó toda la carne de mi brazo, quitó la carne de mis senos, destapó las costillas, carbonizó mis piernas y comprometió la quemadura eléctrica todos mis órganos internos, quedé en paro cardíaco. Como el corazón es un órgano eléctrico, con la descarga eléctrica los dos quedamos en paro cardíaco. Cuando nos recogen y nos llevan a la enfermería, cuando dejamos de pasar corriente, porque cuentan los que mi esposo, que fue el que sobrevivió al rayo, que quedamos llenísimos de corriente, el agua quedó con electricidad, con chispas, y cuando ya dejamos de pasar corriente, nos auxilian y nos llevan a la enfermería. Allí iniciaron la reanimación cardíaca. Pero mi sobrino, un joven de 23 años, no vuelve, él no regresa. Pero yo, por la gracia de Dios, volví. Usted en ese momento empieza una experiencia que es la que nos convoca en este momento, que la impacta en ese momento es cuando usted entra a cirugía, ¿no? Tengo dos experiencias, tengo dos hermosísimas experiencias. La verdad, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, estaba como tan convencida de que Dios no existía, pensaba que era como invención de la iglesia para manipular a los pueblos, que habían inventado el diablo, tenía toda esa cantidad de ideas en mí. Pero cuando me cae el rayo, tuve una experiencia inmensa del amor de Dios, inmensa, es indescriptible. Ese amor que cambió mi vida, que ya no puedo ser la misma después de que veo mi cuerpo sin vida, veo a toda la humanidad al mismo instante, yo los abrazo, pues estoy libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor, de paz, de alegría, y veo una gran luz inmensa, y de esa luz bajan esos rayos de amor. Estaba llena de una sabiduría por encima de mi inteligencia, y en esa sabiduría me doy cuenta que esa luz, donde salían esos rayos de amor, es la Santa Hostia del corazón de Cristo. Yo subo a ese corazón y cuando me acerco a la luz, veo que en lo más intenso de esa luz, me veo que hay una herida y en el fondo veo un jardín hermosísimo, con unas flores vivas, con un amor vivo, una paz, una felicidad, un jardín que nada de la belleza terrena se puede describir. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta que no voy a entrar, no estaba en gracia de Dios. Yo abandoné mi vida en Dios a los 13 años. Mi sobrino entra, pero yo no puedo entrar. ¿Usted ve a su sobrino? Él entra, sí, pero yo no. Él sí era un joven muy creyente, muy amoroso, un buen hijo, una persona muy especial. Amaba muchísimo a Dios. Yo me avergonzaba que un muchacho de estos creyera en Dios y que anduviera con su medalla del Niño Jesús en plena Universidad Nacional, pero no, él era de una convicción muy profunda.
yo quiero entrar y no puedo. ¿Y por qué me doy cuenta que no voy a entrar? Que es tanto el amor de Dios, es tan apasionado su amor, que siempre nos busca en la vida terrena. Quiere nuestra salvación, quiere nuestra conversión, quiere sacarnos del pantano del pecado, nos quiere felices, es un Dios enamorado. Pero yo no lo quise escuchar en la vida terrena. ¿Cómo que siente usted en ese momento? Porque usted dice, no, ¿qué No, está no pasando? pude, ¿Para dónde voy? ¿Qué voy no, qué yo, va a pasar? en la sabiduría que uno tiene, porque es una sabiduría que llega con la luz. Esa luz es un amor impresionante, pero también es sabiduría, es paz, es luz, es todo. Y en esa sabiduría yo me doy cuenta que yo no voy a entrar porque estoy en pecado mortal. Porque a los 13 años yo cerré el corazón a Dios y no escuché a ese Dios enamorado que me buscó toda mi vida. Usted empieza como a recordar cosas de su vida. Yo en ese instante veo el amor de Dios y cómo Él me buscó y cómo envió en el camino de mi vida cuántos sacerdotes, religiosos, personas de oración, para que abandonara mi vida de pecado porque estaba en una vida totalmente errada, totalmente desviada, pero yo creía en mi inteligencia que estaba bien. Y entonces yo veo que ese Dios me ha levantado, me ha abrazado y me ha mostrado cuánto me ama y cuánto me buscó. Pero como yo era tan soberbia y tan autosuficiente, no me dejé tocar de Dios. Y cuando venía un sacerdote, se hace depravado, venía una religiosa, esa menopáusica que no consiguió marido, una persona de oración, esa gente que no... pero en ese momento que yo veo que me va a quedar sin el amor de Dios, siento el horror. No hay nada más aterrador, ni todo el infierno incendiado, lleno de demonios. Es tan aterrador cuando un alma se da cuenta que se va a quedar eternamente sin Dios. Dios respeta la libertad, no obliga. Su amor es tan apasionado que no obliga. En el instante que el Señor me va a separar de su corazón, mi esposo recupera el conocimiento, ve mi cuerpo sin vida y empieza a gritar y a llorar y a suplicar que yo regrese. Gloria, no se vaya, regrese, los niños, Gloria. Y en ese instante el Señor se conmueve con las lágrimas de mi marido y me devuelve a mi cuerpo. Yo bajo a mi cuerpo, encuentro mi cuerpo sin vida. Los médicos están luchando para sacarme del paro cardíaco. Entro a mi cuerpo, fue terriblemente aterrador. ¿Qué siente en ese momento? El dolor. Además que me sentía así como si me hubieran encarcelado dentro de así como entre mi cuerpo, pero mi cuerpo era como una cárcel horrible, pero a la demás estaba totalmente carbonizado. Yo fui muy vanidosa, hacía 3 a 5 horas de aeróbico, dieta, sufría de anorexia, bulimia, era obsesiva con mi cuerpo. Lo vi destrozado y el dolor de la quemadura es aterrador, totalmente carbonizado. Me llevan al hospital, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos inician las cirugías. Vuelvo y me agravo. ¿Por qué? Porque mis riñones no funcionaron más, mis pulmones estaban llenos de agua, mi hígado tenía necrosis por la quemadura, mi corazón había sido en paro. Bueno, el caso es que me vuelvo y me agravo y entro en coma y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer. Mi hermana médica lucha para que me conecten a la unidad de cuidados intensivos, a pesar de que yo defendía la eutanasia y ella sabía. Sin embargo, Dios la inspiró y a mí me conectan a la unidad de cuidados intensivos y duró 3 días en coma. Pero yo tengo una experiencia y en mí yo no me vi sometida que ni a 3 días ni nada, porque allá es un eterno presente donde no hay tiempo. Cuando yo vuelvo y me agravo, me salgo de mi cuerpo. En ese instante fue totalmente distinta la visión. Empecé a ver cómo los pecados que yo había cometido salían por mí. Pensé, estoy alucinando. Me falta el oxígeno. Empecé a hacerle la lógica racional y científica. Usted es odontólogo, Sí. Usted tiene una preparación científica. Sí, entonces para mí todo era la mente. La Entonces empecé a buscarle una explicación intelectual y científica. Cuando llegó la sabiduría, no. Siento el horror, se desplomaron mis estructuras, mis valores, nada. Siento el horror de entender que vienen por mí y que el diablo existe. Y yo pensaba que el diablo no existía. Y el horror cuando veo que me van a coger, yo salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano, fue un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas, allá no hay nada físico, todo es vivo, o es amor vivo y luz viva, o es odio, y el odio es aterrador, es quemante, es devorador. Yo paso por un montón de cárceles que son vivas. En las partes de arriba de las cárceles veo personas hermosísimas, porque arriba había luz y a medida que desciendo pierdo la luz
ya entró a la oscuridad y estaban bellísimas, tenían unos vestidos, las personas eran jóvenes, preciosas, la luz era inmensa y sus vestidos parecían sol. En esa sabiduría me doy cuenta que están vestidas de todas las santas hostias que comieron en la vida terrena. Y yo veo que ellas ya van a salir, y veo que ellas en la vida terrena vivieron amando a Dios y sirviendo y amando a los hombres, a los pobres, a los necesitados. Y fueron personas muy hermosas, ya iban a salir de ahí. Yo veía que los ángeles ya las iban a sacar, pero a medida que voy descendiendo las voy viendo más desfiguradas, ya no son bonitas y tienen poquita luz y los vestidos son abismos, pero todo es vivo, son unos abismos que queman. Y allá en ese eterno presente ellas veían el mal que hicieron en la tierra, cada burla, cada maltrato, cada palabra ofensiva, cada palabra que lastimó a otra persona. Y ellas sufren por esto, por haber hecho ese mal, por haber usado la lengua para destruir, para arrasar, para dañar a las personas, para engañarlas, para jugar con ellas. Y usted también vive un momento en que usted le hacen como una evaluación. Sí, eso es más abajo. Cuando yo sigo más abajo, al principio, a medida que bajaba, yo veía los tormentos de esas pobres personas, pero yo llego a una parte plana y en esa parte plana veo a las personas desfiguradas y me doy cuenta que ellas vivieron con las manos llenas de sangre, totalmente desfiguradas, arrasando la vida de los demás, y veo las personas que han abortado y veo cómo sufren viendo sus hijos, qué iban a hacer, si iba a ser un sacerdote, un médico, si se iban a casar. Ellas ven en un eterno presente con la mirada de Dios, que no es simplemente matar a un bebé, es que lo que venía a hacer ese bebé, su misión. Pero yo llego a una parte más plana y se abrió una boca. Yo fui muy metida a las ciencias del ocultismo, me encantaban en la vida terrena. Yo tenía poderes mentales, miraba con el tercer ojo, atravesaba paredes, doblaba cucharas con el poder de mi mente. Había adquirido muchísimos poderes que pensaban que era de mi mente. Nunca pensé que vinieran de Lucifer, un ángel del infierno. Y entonces yo de nada me servía todos esos poderes porque yo quería regresar y no podía. Y estoy desesperada, angustiada, gritando, aterrorizada cuando se abre una boca. Y esa boca era un torbellino. En ese torbellino me chupa esa boca y yo me voy de cabeza como una plumita aterrada y miro otra boca abajo que está cerrada. Cuando estoy entrando, San Miguel me coge de los pies. Y yo quedo metida en ese hueco. Se botaron sobre mí una cantidad de criaturas horribles. Y desesperada, ahí sí ya empecé a gritar: soy católica, sáquenme de aquí, yo no he robado, yo no he matado. En ese momento es el momento crucial donde usted empieza a pedir auxilio. Estamos en este momento en la parte crucial, pero necesitamos hacer una pausa, Gloria. Pero a los televidentes vamos, después de comerciales, a hablar de esa parte, de esa evaluación que ustedes le hacen, y cuando lo que todos pensamos, yo no he hecho nada malo, y viene a enfrentar todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.